Listo. Entonces, buenas noches. Vamos a hablar entonces del tema de hoy, que es facomatosis. Entonces, en cuanto a sobre las generalidades, este es un grupo de síndromes que son oculocutáneos que se van a caracterizar por la presencia de amartomas sistémicos, principalmente lo que son a nivel ocular, del sistema nervioso central, a nivel dérmico y en el sistema digestivo en ciertos casos. Estos síndromes tienen múltiples manifestaciones clínicas que van a requerir de un manejo interdisciplinario, generalmente principal por las áreas de neurología, dermatología, oftalmología y oncología. Y como la primera persona que escribió el facoma fue el doctor Van der Hoof en 1993, que se refería a una mancha materna o a una marca de nacimiento, que esa fue la primera descripción. Posteriormente, entonces, a ese momento se describieron tres tipos de facomatosis: la hemangiomatosis retinal cerebral, la neurofibromatosis y el complejo de esclerosis tuberosa. Posteriormente, con el pasar de los años, se incluyeron la hemangiomatosis encefalofacial, la angiomatosis racemosa, la hemangiomatosis cavernosa de la retina y, como de manera reciente, se han incluido el síndrome de Neus organoide, la oculodermatomelanocitosis y la facomatosis pigmentovascular. En cuanto a las generalidades, tenemos que tener claro que para hablar sobre este tema hay que saber las diferencias entre una amartia, una amartiuma y un coristio y un coristioma. En cuanto a la amartoma y a la amartia, son malformaciones que se van a componer de tejidos que normalmente van a estar presentes en el lugar donde desarrolla. El amartia es de un tejido no tumoral, mientras el amartoma es de un tejido tumoral. El corista, de la misma manera, entonces tenemos que es una malformación compuesta, pero ya estos son elementos que normalmente no van a estar presentes donde se desarrollan, y el corista es de origen no tumoral, mientras el coristoma es de origen tumoral. Estas facomatosis son de herencia principalmente autosómica dominante. Tenemos que tienen una expresión de una penetrancia incompleta, excepto lo que van a ser las angiomatosis encefalofacial o el síndrome de Sturge-Weber y la angiomatosis racemosa o el síndrome de Wyburn-Masson. La mayoría de las facomatosis entonces van a ser benignas y de carácter estacionario, con una progresión lenta a lo que es la enfermedad, como por ejemplo lo que son los schwannomas del nervio periférico. Se van a relacionar principalmente con la neurofibromatosis. Tenemos que estas facomatosis pueden presentarse de dos maneras: de una forma frustre y un fenómeno y por un fenómeno de cruce. Esta forma frustre entonces es en la cual solo se van a presentar algunas características clínicas del síndrome en particular, y en la forma de cruce entonces van a haber lesiones características de la identidad y de otras combinadas. Entonces, esta es una foto de un paciente con una neurofibromatosis con las manchas características café con leche. Entonces, vamos a empezar a hablar de las diferentes facomatosis. Vamos a comenzar entonces por la neurofibromatosis. Entonces, en cuanto a las generalidades, esta es una enfermedad de compromiso multisistémico de carácter genético de autosómico dominante, con una penetrancia del 80%. La mitad de los casos van a ocurrir entonces como una mutación espontánea, sin necesidad de que los pacientes tengan unos antecedentes familiares. Tenemos que la neurofibromatosis tiene dos tipos: el tipo 1 o el tipo 2, y el tipo 1 se caracteriza entonces por por una afectación del nervio periférico, mientras que la neurofibromatosis de tipo 2 es afectación principalmente del neurinoma del acústico de manera central o bilateral. En cuanto a las neurofibromatosis de tipo 1, entonces estas se caracteriza por tener más manifestaciones periféricas y cutáneas, y se ha relacionado entonces con anomalías del cromosoma 17. Mientras que la neurofibromatosis de tipo 2 son tumores de origen central en el sistema nervioso central, en etapas tempranas del desarrollo, y se encuentra una característica importante para nosotros, que es la catarata subcapsular posterior, y se ha relacionado con anormalidades del cromosoma 22.
Tenemos entonces que hay un cuadrito que se ve como pixelado, pero entonces es para mostrarnos las diferencias entonces en cuanto a la neurofibromatosis de tipo 1, como son la macrocrania, las dificultades en el aprendizaje, la presencia de los gliomas, los nódulos de Lisch, las manchas café con leche, mientras que entonces la neurofibromatosis encontramos más lo que son los meningiomas, las cataratas, los schwannomas, y pueden haber presencia de manchas café con leche, pero digamos que son mucho más esporádicas que en la neurofibromatosis de tipo 1. Entonces ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, en cuanto a la neurofibromatosis de tipo 1, tenemos que tiene una incidencia de alrededor de 1 en cada 3.000 personas y la mitad de los casos se genera por una mutación de novo. Las mutaciones son de carácter autosómico dominante y van a afectar entonces el gen NF1 que va a estar encargado de la regulación de la neurofibrina. Y esta neurofibromina. Y esta neurofibromina es, es de carácter de, que es un oncogen y las de lesiones entonces son las que principalmente se van a ver relacionadas con este gen y se han identificado más de 250 mutaciones asociadas. Se ha identificado más que todo en los niños que tienen raza blanca y la relación en cuanto a niños o niñas es la misma. Tenemos entonces los criterios diagnósticos, que son los que les traigo acá en la tabla número 1, en cuanto a que estos pacientes deben tener al menos 2 de los siguientes síntomas presentes. Entonces, como son las manchas café con leche, la presencia de pecas en las axilas o en la región inguinal, los neurofibromas cutáneos, el glioma del nervio óptico, los nódulos de Lisch, que deben ser más de 2, y las lesiones óseas o pueden tener un pariente en primer grado de consanguinidad con neurofibromatosis que va a estar definida con los criterios clínicos mencionados anteriormente. Entonces, en cuanto a los hallazgos oftalmológicos, vamos a encontrar que al nivel de los párpados pueden haber presencia de los neurofibromas nodulares y los neurofibromas plexiformes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Son los dos que podemos ver a la derecha. Es que estos pacientes, cuando tienen un un neurofibroma nodular, van a mostrar esta característica del plexiforme, van a mostrar esta característica del hundimiento en S o de la anomalía en S. También entonces tenemos que a nivel de la conjuntiva, tenemos también el desarrollo de neurofibromas difusos o localizados y en el iris la presencia de los nódulos de Lisch, como los vemos acá en la foto de abajo. Estos son nódulos de color naranja tostado que van a aparecer más o menos en la primera infancia de la vida. En el borde anterior del iris van a medir más que todo alrededor de menos de 1 milímetro de diámetro y los vamos a ver, en la biomicroscopía. También se pueden ver a nivel del iris los amartomas. En cuanto a otros de los hallazgos que encontramos es que pueden haber múltiples nebus coroideos que pueden ser de características bilaterales y van a ser muy sugestivos entonces de la neurofibromatosis de tipo 1. Entonces pueden haber nebus coroideos, puede haber un neurofibroma plexiforme difuso, un neuromelinoma y un melanoma. También como otros hallazgos en la retina podemos encontrar los amartomas astrocíticos retinales y pueden haber la presencia de tumores vasoproliferativos que pueden generar el desprendimiento de retina. Otros hallazgos que también son comunes pueden ser los gliomas del nervio óptico, que los vamos a ver al fondo de ojo con características de edema del disco óptico, atrofia, derivación optociliar y una oclusión de la vena central de la retina. Que también estos gliomas también pueden generar entonces obstrucciones de la arteria, de la vena central de la retina. Esto es entonces una de las fotos que les traía, que como a nivel de debido a los tumores, se genera entonces un desprendimiento exudativo y aquí ya se ve cómo compromete la retina. Entonces, en cuanto a los hallazgos dermatológicos, en la neurofibromatosis de tipo 1, tenemos que en el 95% de los casos vamos a tener la presencia de manchas café con leche. Las pecas, también otros hallazgos son las pecas en la región de la axila y en la región inguinal, la urticaria pigmentosa, los neurofibromas cutáneos o subcutáneos y los neurofibromas plexiformes invasivos.
Acá les traía entonces para mostrar cómo se ven entonces los neurofibromas. Y en cuanto a los hallazgos entonces del sistema nervioso central, tenemos el glioma del nervio óptico, que lo vamos a detectar, que los pacientes van a presentar una proptosis indoloras y pueden tener alteraciones del color o a nivel de la agudeza visual. Entonces lo que debemos hacer es que los hallazgos que vamos a encontrar a nivel de la resonancia magnética con gadolinio y supresión grasa, que es así como se debe pedir, va a haber un ensanchamiento a nivel del nervio óptico con un realce de la captación en las imágenes de T1, y cuando es un glioma, entonces lo que vamos a ver, lo que vamos a encontrar es que la sustancia en la parte central del nervio va a presentar el realce, mientras que el meningioma, el realce va a ser a nivel periférico, a nivel de la vaina circundante aracnoidea. Y así es como podemos diferenciar. También tenemos otros hallazgos con los pacientes de neurofibromatosis de tipo 1 a nivel musculoesquelético, perdón. Pueden haber displasias de las del esfenoides, que es como lo que ven acá en la fotico, en donde se ve la clara diferencia entre uno y el otro ojito. Puede haber pseudoartrosis congénita con arqueamiento de la tibia o del antebrazo, puede haber una asimetría en la caja torácica y una escoliosis o presencia de cifosis. También se ha descrito la presencia de macrocefalia y desarrollo de hipertensión arterial y la presencia de neoplasias como son los sarcomas, y se ha visto que a nivel del tiempo puede haber un aumento de la incidencia de otros cánceres como son los cánceres de mama, del sistema gastrointestinal, del sistema geniturinario, la presencia de melanomas y de feocromocitomas. Acá entonces tenemos una radiografía de columna de un paciente con neurofibromatosis de tipo 1 con una escoliosis. En cuanto al manejo, entonces debemos tener en cuenta que este va a depender de la extensión y de la localización. Hay que determinar cuáles son las lesiones del fondo de ojo, ya que la mayoría de estas no tienen tratamiento, y en los casos que tengamos un melanoma conoideo o un neurolimoma, ya se pueden ser llevadas a resección, enucleación o radioterapia. En cuanto a los nódulos de Lisch, la hipertrofia del EPR y los hematomas astrocíticos retinales solo van a requerir la observación, y en cuanto a los tumores proliferativos retinales, pueden ser útil la crioterapia, la fotocoagulación con láser o la radioterapia. En cuanto a la neurofibromatosis tipo 2, entonces ya tenemos que esta es una enfermedad multisistémica, ya con manifestaciones clínicas principalmente a nivel del sistema nervioso central, y tenemos que los que van a estar más descritos entonces son los neurinomas del acústico con una prevalencia mayor del schwannoma vestibular de manera bilateral, los schwannomas del cordón espinal, los meningiomas y los gliomas, y como les contaba anteriormente, la presencia de cataratas subcapsulares posteriores, y las manifestaciones cutáneas van a ser poco frecuentes. En cuanto a los criterios de diagnóstico, como tenemos acá en la tabla número 2, entonces deben ser al menos uno de los tres de los siguientes, que entonces son la presencia del compromiso un tumor del octavo par craneal, la presencia de un tumor, que está confirmado en una resonancia magnética o en un TAC, y la sospecha el tumor que sea unilateral del octavo par craneal más asociado con un familiar de primer grado que tengan el neurofibromatosis tipo 2, y uno de los siguientes como los schwannomas, los meningiomas, los gliomas, y entonces la opacidad subcapsular posterior en los jóvenes con unos parientes en primer grado con diagnóstico de neurofibromatosis de tipo 2. En cuanto entonces tenemos que además la neurofibromatosis, esta va a generar una disminución en la expectativa de vida de los pacientes que la padecen, ya que por la presencia de los tumores a nivel del sistema nervioso central. El inicio de los síntomas se va a dar más o menos a partir de los 20 años, y cuando tenemos una edad temprana de un inicio de los síntomas y la presencia de meningiomas intracraneales, vamos a tener que es unas características que pueden mostrar que la enfermedad va a ser como peor.
Tenemos que la incidencia se ha reportado 1 en cada 25.000 nacidos vivos con una penetrancia del 100% y la prevalencia de este diagnóstico es de 1 en cada 100.000 habitantes. Está relacionado entonces con mutaciones a nivel de el gen NF2, que es que actúa también como un supresor tumoral, y a nivel del brazo largo, sí, del brazo largo del cromosoma 22 en la región 12.2, que es la neurofibromina de tipo 2. Y la mitad de estos pacientes, como les conté, tienen mutaciones de nuevo. Entonces, es en cuanto a como tal como se ven las manifestaciones a nivel oftalmológico, cutáneas y del sistema nervioso central en la neurofibromatosis de tipo 2 y entonces, como vamos a ver en cuanto a la frecuencia de la presentación, tenemos entonces que el schwannoma bilateral del octavo par craneal ocupa el 90 al 95% de los casos. También tenemos que entonces la catarata subcapsular posterior ocupan entre un 60 y un 81% de los casos, y los tumores a nivel espinal también tienen una gran relación, y seguido de las manifestaciones neurocutáneas que también son pues que ya son menos comunes que en la neurofibromatosis de tipo 1. En cuanto a los hallazgos oftalmológicos, entonces, como les he venido repitiendo, la catarata subcapsular posterior, pero también se pueden encontrar otros, como son el amartoma de la retina, la pigmentación del epitelio pigmentario de la retina y las membranas epirretinales, y que pueden tener entonces una superposición del fenotipo que pueden ser multifocal. Entonces, las membranas epirretinales en el OCT, lo que se va a ver es como una forma de dientes de sierra que van a estar plegadas y combinadas con una atracción vitreoretinana. También los amartomas pueden mostrar entonces es una atracción retinal prominente, unos vasos en sacacorchos, y van a ser de un aspecto gris verdoso. Y entonces en esta imagen de la derecha lo que tenemos entonces es una hiperpigmentación una pigmentación del epitelio pigmentario de la retina con hiperplasia, y en la imagen de la izquierda lo que vemos es una amartoma retinal con tracción e hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina. Tenemos que en cuanto a los hallazgos dermatológicos, las manchas entonces café con leche son encontradas de maneras ocasionales, no se ha visto de manera frecuente la relación con pecas axilares o inguinales, la presencia de los schwannomas o los neurofibromas son raros, y las placas cutáneas son más frecuentes, que son áreas rugosas, bien delimitadas, menores de 2 centímetros, con una ligera hiperpigmentación e hipertricosis. En cuanto a los hallazgos del sistema nervioso central, entonces tenemos que los tumores representan la mayoría. Tenemos el principal, que es el neurinoma del acústico, que también se conoce como schwannoma vestibular, que es el más común, y cuando es bilateral es patognomónico de una neurofibromatosis de tipo 2. ¿Cómo se van a presentar entonces estos pacientes? Van a consultar mucho por tinnitus, disminución de la audición y crecimiento, y el crecimiento puede generar compresión medular, posteriormente una hidrocefalia y una parálisis facial. También de manera común se han encontrado los schwannomas de la médula espinal, los ependimomas de la médula espinal, los astrocitomas y los meningiomas son menos frecuentes, y pueden haber presencia de schwannomas no vestibulares, que son los schwannomas del tercero y del quinto par. Estos son diagnosticados de manera, pues como a edades tempranas, pero como tienen esa característica de tener un crecimiento como lento, entonces pueden verse, el paciente puede estar asintomático hasta que esté pues de edad avanzada y que se encuentre este hallazgo. Lo otro que también genera es la presencia de estos schwannomas, es una polineuropatía sensitiva motora. Entonces, de estas imágenes, estos también son cómo se ven los diferentes ependimomas y schwannomas a nivel de las resonancias que tenemos. Entonces, en cuanto al manejo de la neurofibromatosis tipo 2, este se debe hacer un manejo multidisciplinario con un examen anual, tanto por oftalmología como neurología,
que son los principales entes implicados, se pueden llevar a resección quirúrgica con o sin radioterapia o con quimioterapia a los tumores neurológicos que sean de manera sintomática y se pueden llevar solamente a radioterapia o a quimioterapia, particularmente los ependimomas que suelen responder muy bien. También se han descrito el uso, de los inhibidores del factor de crecimiento epidérmico como el heterotinib y el palamitinib para los schwannomas que no tienen criterios para resecabilidad, y el manejo como por parte de oftalmología viene siendo la cirugía de catarata para las cataratas subcapsular posterior que ya les he descrito, y la observación clínica y con OCT de las membranas epirretiniales, y se debe considerar cirugía por parte de retina si estos pacientes presentan algún tipo de progresión de estos hallazgos en el fondo de ojo. Vamos entonces a continuar con la angiomatosis encefalofacial o el síndrome de Sturge-Weber. Tenemos que este se va a caracterizar por la presencia de amartomas congénitos oculares cutáneos y del sistema nervioso central. Lo que más vamos a encontrar entonces es el hemangioma coroideo y el nevus flammeus facial o la mancha de vino porto. El hemangioma cerebral también puede estar presente con calcificaciones intracraneales y la presentación puede ser de forma frustre o con extracción parcial y no se ha descrito un patrón hereditario reconocible y no hay predilección en estos pacientes por el sexo o la raza. En cuanto a la incidencia, tenemos que se ha reportado entre 1 en cada 20.000 o 50.000 pacientes. Se describió por primera vez en 1987 por el doctor Happel, que lo que encontró fue un mosaicismo somático, y en el 2003, Comey et al. Describió como una anomalía en la expresión génica en cuanto a la fibronectina en los fibroblastos en la región de la mancha, y se encontraban estudios recientes, y en cuanto, a los estudios más recientes, lo que se encontró fue unas mutaciones somáticas a nivel del gen GNAQ dentro de la mancha de vino porto. Y entonces, acá tenemos la clasificación la clasificación de Roche según los criterios diagnósticos que viene siendo la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, que son los síndromes el síndrome clásico de Sturge-Weber, el síndrome de Sturge-Weber y la forma frustra del síndrome de Sturge-Weber. Como tenemos, vamos a ver que entonces lo que vamos a ver es que pueden haber angiomas leptomeningios presentes, la parte del angioma cutáneo presentes, y puede haber un glaucoma. Mientras que en el tipo 2, entonces el angioma leptomeningio va a estar ausente, la mancha de vino porto va a estar presente, y puede haber un glaucoma que está posiblemente presente, y la forma de tipo 3 vamos a tener solo que está presente el angioma leptomeningio. En cuanto a los hallazgos oftalmológicos, entonces tenemos que el nevus flamígero o flamus en el párpado está presente en el 85% de los pacientes y va a comprometer principalmente la primera y la segunda división de las ramas del trigémino. También vamos a encontrar entonces el compromiso de los vasos epibulbares, que lo van a verse prominentes, como se ven acá en la foto. Entonces es como una fotico que les traía del nevus, y aquí se ven entonces como los vasos, cómo se ven las tortuosidades vasculares y cómo se ven prominentes, y también puede entonces desarrollarse un glaucoma unilateral en el 75% de los pacientes a nivel ipsilateral, de donde se encuentre entonces la lesión del nevus en el párpado. También puede haber compromiso del disco óptico y puede llevar a los pacientes a la ceguera. También se ha reportado entonces las tortuosidades vasculares a nivel del fondo de ojo en la retina, y los hemangiomas coroideos difusos pueden generar, están presentes en el 55% de los pacientes, y estos pueden generar un desprendimiento de retina de tipo desprendimiento de retina de tipo seroso y una pérdida visual severa, y lo que vamos a encontrar es que pues está presente el signo de tomate ketchup, entonces en los pacientes en donde se ve un reflejo pupilar rojo brillante del ojo afectado,
del ojo afectado donde está la mancha de vino porto. Y esto es lo que esto es lo que nos va a mostrar. Entonces es un tumor que posiblemente está altamente vascularizado en el polo posterior. Entonces acá lo que tenemos, entonces aquí lo que les traía para mostrar entonces era cómo se ven los hemangiomas difusos coroideos con un desprendimiento de la retina de tipo seroso, que van a estar entonces confirmados mediante la ecografía. Acá entonces, como se ve, usualmente se usa entonces la ecografía de tipo B, en donde se va a ver un engrosamiento difuso altamente congénico de la coroides, y el tumor puede ser unilateral, pero también se han visto casos bilaterales en donde suele diagnosticarse en los pacientes de edad menores de 10 años y entonces, bueno, sí, y ya les conté que también podría generar entonces los desprendimientos, también pueden generar lo que son los glaucomas neovasculares secundarios, y esto también puede generar otros cambios a nivel del fondo de ojo, que son, que es la vasculatura, son las tortuosidades a nivel de la vasculatura retiniana congénita, los cambios de la retina de tipo no pigmentarios que a veces van a causar entonces como una pseudoretinitis pigmentaria. Aquí se ve cómo se confirma a nivel de las capas del OCT. En cuanto a los hallazgos dermatológicos, entonces tenemos que el nebus flameal o la mancha de vino porto, que va a principal comprometer las dos primeras partes del quinto par, va entonces a tener tres divisiones, y cuando compromete estas tres divisiones, los resultados van a ser adversos. Entonces, siempre se necesita una valoración oftalmológica en estos pacientes debido a los diferentes compromisos oftalmológicos que ya les mencioné, y la presencia y la necesidad de una resonancia debido a las relaciones tumorales que tiene esta. Entonces, en cuanto a los hallazgos al nivel del sistema nervioso central, lo que vamos a encontrar principalmente descrito es el hemangioma leptomeningio de tipo difuso, que se va a presentar de manera ipsilateral a la mancha de vino porto, y pueden haber calcificaciones secundarias que lo que se van a ver son como, que se describen, son como un signo de vía férrea, en el cual esta calcificación va a tener una doble línea como radio opaca, que se va a ver como esa lineecita. Otras manifestaciones que van a estar presentes en estos pacientes pueden ser las convulsiones, la presencia de cefalea, los trastornos en el aprendizaje y el desarrollo y un retardo en el desarrollo psicomotor. Entonces acá les traía cómo se ven entonces en cuanto a los porcentajes. Tenemos que en la mayor parte van a ser las cefaleas con las hemiparesias, seguidas del nebus cutáneo o la mancha de vino porto. Después vienen lo que son los retardos en el desarrollo, y seguido por último ya de lo que son los compromisos bilaterales. Entonces, en cuanto al manejo, tenemos que el hemangioma coroideo difuso el manejo del hemangioma coroideo difuso va a depender de la extensión y del desprendimiento de la retina. Si el tumor está mínimamente elevado, sin presencia de líquido subretinal, entonces podemos hacer no solamente una observación, y se debe hacer la corrección de la hipermetropía que puede estar presente, y terapia para evitar la ambliopía. Si ya este hemangioma coroideo presenta un mayor grosor y hay presencia de desprendimiento de retina, se han descrito entonces varios tratamientos. El primero es el propanolol oral, que tiene una eficacia como controversial en los estudios. Está también la terapia fotodinámica y la radioterapia con dosis de más o menos entre 20 y 40 centigrados en total, que esto va a generar una mejoría a nivel de la reabsorción del líquido subretinal. Ha demostrado una mejoría de la agudeza visual, pero esto depende mucho en cuanto a la cronicidad que tenga este hemangioma. También entonces se debe realizar un tratamiento del glaucoma complejo, y las lesiones cutáneas se pueden tratar por medio de fotocoagulación con láser. Seguimos entonces con la anquiomatosis. Catalina, una pregunta. ¿Cuál fue el mecanismo que dijiste del glaucoma en Sturge-Weber?
Que te escuché neovascular. Doc, no, el mecanismo del glaucoma, lo que pasa es que cuando se genera como que esta mancha de vino porto, también, o sea, como genera a nivel, alteraciones a nivel de la retina, entonces, perdón, entonces esta lo que va a generar es que este hemangioma va a como a comprometer y a hacer como una lesión ocupante de espacio, y entonces esto va a aumentar entonces la presión. Pero digamos que cuál es como el mecanismo, el mecanismo como fisiopatológico en Sturge, porque el mecanismo, digamos, principal es que se aumenta la presión venosa epiescleral Ujú. y eso es lo que está descrito como causa de glaucoma, para que no se vayan ahí porque, pues no sé si fue que yo te entendí mal, pero te entendí que lo dijiste como si fuera un glaucoma neovascular y no es un glaucoma neovascular, No, sino que es un glaucoma con aumento de la presión venosa epiescleral, ¿vale? ah, ok, listo. Entonces sigo. Sí, sí, dale. Ah, bueno, entonces seguimos entonces con la angiomatosis racemosa o el síndrome de Wyburn-Manson. Entonces, esta es un compromiso que es el principal, esta angiomatosis racemosa tiene un compromiso principalmente del encéfalo y a nivel de la retina ipsilateral. No hay un poco compromiso cutáneo descrito, los hemangiomas son pequeños y ocasionales, no se ha descrito un patrón hereditario, y lo que se ha descrito principalmente son las comunicaciones arteriovenosas, en donde cuales las lesiones van a ser sutiles hasta sintomáticas, o pueden haber lesiones extensas que van a formar entonces masas vasculares de tipo tumoral, de tipo racemosas o cirzoides, y está asociado con los hemangiomas retinales y del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se ve la asociación? El 30% de los pacientes que van a tener hemangiomatosis racemosa con manifestaciones retinales pueden tener compromiso al nivel del sistema nervioso central, mientras que el 8% de los pacientes que tienen hallazgos cerebrales, o sea, angiomas cerebrales, van a tener hallazgos a nivel retinal. Entonces tenemos que en cuanto a los hallazgos oftalmológicos, tenemos el angioma racemoso de la retina. También hay presencia de malformaciones a nivel de la órbita y de las estructuras adyacentes. Van a haber comunicaciones arteriovenosas retinales que se van a clasificar en las diferentes anomalías que tenemos entonces acá en la tabla a la derecha de la clasificación. Pueden haber también obstrucciones de una rama de la vena central de la retina, y también están presentes los angiomas racemosos del iris que no se han asociado tantos. Entonces, en cuanto al grupo 1, se va a caracterizar por la interposición del plexo capilar anormal entre los vasos principales, no va a ser un verdadero tumor y este paciente va a estar asintomático. El tipo 2, entonces, es una comunicación arteriovenosa directa sin la interposición de elementos capilares o arteriolares, y los vasos sanguíneos se van a encontrar dilatados de manera superficial. Pueden parecerse a un hemangioma capilar de la retina, pero no hay presencia de tumor, exudación o desprendimiento. Y el grupo 3 se va a caracterizar entonces por una comunicación arteriovenosa más extensa, perdón, y este grupo sí se va a asociar entonces con la pérdida de visual. Bueno, entonces esta foto que les traía era como para mostrarles cómo se ven las comunicaciones arteriovenosas a nivel del fondo de ojo en los pacientes. Este es un tipo 3 que ya es severo. En cuanto a los hallazgos dermatológicos, se han descrito que no hay cambios cutáneos significativos asociados con la angiomatosis racemosa, excepto por la rara aparición de angiomas pequeños faciales, como los que les traía a mostrar en la fotito. En cuanto a los hallazgos del sistema nervioso central, encontramos que el principal entonces hallazgo es el mismo hemangioma racemoso del sistema nervioso central. Su localización principal es a nivel del mesencéfalo,
y pueden generar hemorragias intracraneales de maneras espontáneas, generando así entonces defectos neurológicos de tipo focales. Es más común, o sea, estas hemorragias intracraneales son más comunes que las hemorragias a nivel retiniano y los síntomas se van a presentar principalmente en la segunda o en la tercera década de la vida, y estos son los síntomas que presentan estos pacientes son cefalea, vómito, meningismo, y pueden llegar a desarrollar lo que es hidrocefalia, y siempre se debe determinar si hay un compromiso de los huesos craneales. En cuanto al tratamiento, hasta el momento no hay tratamiento dermatológico o oftalmológico determinado para estas lesiones. En cuanto si se encuentran lesiones vasculares a nivel de la retina, lo único que tenemos descrito es la observación. Cuando ya hay una oclusión de la rama de la vena central de la retina, este episodio puede ser autorresolutivo, pero también pueden requerir inyecciones de factores de crecimiento endotelial intravasculares o panfotocoagulación. Y las hemorragias vítreas persistentes pueden requerir vitrectomías. Seguimos entonces con la angiomatosis cavernosa retinal. Esta entonces se divide en dos tipos. La principal es la esporádica y la siguiente es el síndrome de malformaciones vasculares y el sistema nervioso central. Esta es una mutación de carácter autosómico dominante con una penetrancia alta y se ha asociado con anormalidades genéticas a nivel de los cromosomas, del cromosoma 3 en el brazo largo, del cromosoma 7 en el brazo corto y del cromosoma 7 también en el brazo largo. Entonces, tenemos que en cuanto a los hallazgos oftalmológicos, en cuanto a esta enfermedad, tenemos que el principal entonces es un angioma cavernoso retinano que se va a describir como un racimo oscuro en forma de uvas con aneurismas intrarretinianos de manera venosa. Va a estar principalmente localizado a nivel del nervio óptico, con siguiente compromiso en la mácula o en la periferia. No se va a encontrar entonces una arteria nutricia que nos va a hacer, digamos, una diferencia en cuanto a los tumores, y esta lesión va a estar en el curso o en el trayecto de una vena. No va a haber presencia de exudado o de líquido subretinal, y las hemorragias vítreas pueden desarrollarse hemorragias vítreas repetitivas que van a llevar a la formación de tejido fibroglar blanco y posteriormente entonces un desplazamiento de la mácula. En estos pacientes es muy importante realizar las angiografías con fluoresceína y las angiomatosis cavernosas del iris pueden generar entonces hemorragias repetitivas. Entonces, seguimos con los hallazgos dermatológicos de esta patología. Entonces tenemos que pueden haber el desarrollo de hemangiomas en la piel que pueden ser variables en su apariencia y su distribución en el cuerpo. Van a afectar más que todo entonces la región posterior del cuello, y la afección en los párpados, a diferencia de la mancha de vino porto, es muy extraña. En cuanto a los hallazgos del sistema nervioso central, puede afectar cualquier región, pero tiene entonces predilección por la región supratentorial. Se han descrito compromisos de la médula espinal, y los síntomas principales por los cuales se consultan estos pacientes son las convulsiones, las hemorragias en un 12 a 48% de los casos, y un defecto neurológico focal. Hasta más del 25% de los pacientes pueden ser asintomáticos y se debe solicitar una resonancia para localizar la masa. Y en cuanto a estas lesiones ocupantes de espacio, pueden generar diplopía por secundaria parecida de los músculos extraoculares. En cuanto al manejo, las lesiones dermatológicas no requieren tratamiento, y las lesiones oftalmológicas, como lo son los hemangiomas cavernosos de retina, usualmente suelen ser asintomáticos y no requieren tratamiento. Ya cuando se generan las complicaciones secundarias, como son las hemorragias vítreas, entonces se debe esperar para ver si
si se da una autorresolución de esta, o si es repetitiva, ya consideran entonces una vitrectomía, una con crioterapia, fotocoagulación o radioterapia. Seguimos entonces con el síndrome de nevus organoide. Este es un síndrome oculocutáneo sin anomalía genética clara que se va a caracterizar entonces por la presencia de un nevus sebáceo de Hader-Jansson. Puede haber la presencia de atrofia cerebral, las presencias de quistes aracnoideos, los coristomas de complejo epivulvar, los colobomas palpebrales y un cartílago escleral calcificado. Entonces, en cuanto a los hallazgos oftalmológicos, entonces estos coristomas del complejo epivulvar se van a ver como una lesión carnosa de la conjuntiva que pueden tener extensión hasta la córnea. Histopatológicamente lo que se va a ver es como un dermolipoma que va a estar compuesto de tejido de la glándula lagrimal ectópica y cartílago hialino. También entonces está el coristoma del cartílago escleral posterior, que se va a ver entonces como una decoloración blanco-amarillenta del fondo de ojo y puede haber evidencia de hueso. Entonces aquí entonces tenemos cómo se ve un coristoma epivulvar. Aquí en la siguiente imagen entonces un coristoma del cartílago escleral posterior, y en la última, esta imagen que les traigo es como se ve ya la calcificación es a nivel de la tomografía axial computarizada, que va a confirmar a nivel del disco óptico entonces la calcificación. En cuanto entonces los hallazgos dermatológicos, está el nevus sebáceo de Hader-Jansson. Esto es una lección geográfica de color marrón que se va a localizar principalmente en el área preauricular o a nivel de la ceja, y va a tener extensión a nivel del cuero cabelludo y se va a asociar con una alopecia de manera central. También puede comprometer lo que es el cuello y la nariz, y esta hiperpigmentación que se ve en la foto se va a ver a lo largo del tiempo. Se estima que más o menos el 20% de los pacientes con este síndrome de nevus organoide van a tener esta lesión, y lo otro que vamos a tener es que esta lesión entonces a nivel de la infancia se va a ver se va a caracterizar por un subdesarrollo del cabello y de las glándulas sebáceas y de las estructuras anexiales. Posteriormente, en la pubertad se puede ver un sobredesarrollo de estas estructuras anexiales, y en ya la edad adulta se pueden ver la presencia también de tumores benignos y malignos como el carcinoma vasocelular en el 20% de los casos, los citongocitoadenomas papillomavirus, los adenomas sebáceos, los queratoacantomas, entre otros. En cuanto a los hallazgos del sistema nervioso central, entonces tenemos que los pacientes pueden presentar convulsiones debido a los ensanchamientos de los quistes aracnoides. También está muy comúnmente descrito el retraso en neurodesarrollo, y a nivel de la resonancia magnética lo que podemos encontrar son los hemangiomas leptomeningios, los amartomas, las atrofias corticales a nivel cerebral y los tumores de Ming, que son los meningoencefaloangio neuromatomas. En cuanto a otras anomalías que también se han descrito, son las anomalías cardíacas, que va a estar presente el ductus arterioso persistente, la incomunicación interventricular y la coartación de aorta. Y en cuanto a las renales, está la nefroblastomastosis, el riñón en herradura. También puede desarrollarse un raquitismo que va a ser resistente al manejo con vitamina D, y los quistes hepáticos en raras ocasiones. En cuanto al manejo entonces de esta patología, tenemos que el coristoma epivulvar va a requerir de observación por parte de oftalmología. Tiene un riesgo de ambliopía, entonces por lo cual necesitamos terapia parche, y ya las lesiones grandes o de crecimiento progresivo deben ser consideradas para cirugía. En cuanto a las lesiones benigna cartilaginosa,
u ósea del fondo de ojo no requieren, no necesitan tratamiento, y el diagnóstico diferencial que siempre se debe realizar es un osteoma coroideo y el retinoblastoma. En cuanto a los nebus sebáceos cutáneos, la cirugía es necesaria ya que puede reducir el riesgo de la transformación maligna a un carcinoma vasocelular, y los quistes y tumores aracnoideos requieren de entonces un seguimiento imagenológico, con resonancia. Seguimos entonces con la facomatosis pigmentovascularis. Esta es una malformación vascular cutánea que también está descrita como un nebus flamesio y un nebus melanocítico. El primer reporte se dio en 1947 por el doctor Ota, y en el 2005 ya transisógrafos describieron 3 casos en el cual se encontraron melanomas uveales en los pacientes. En el 2011, ya los doctores Shields encontraron 7 casos en los cuales 3 de estos se encontraron con un melanoma coroideo, los otros se encontraron con un melanoma a nivel del nervio óptico y otro con un melanoma conjuntival. Entonces, esta es la clasificación de la facomatosis pigmentovascular. Esta entonces se va a llamar cesioflamingia, la hisporolea, la cesio-marmorata, la pigmento vascular que no es clasificada. Entonces, tenemos que en cuanto a los hallazgos oftalmológicos, es la presencia del nebus flamingio a nivel facial, periocular, que se presenta de manera unilateral o bilateral, la melanocitosis ocular u oculodérmica, y el glaucoma secundario que estos pacientes pueden presentar, y debido a que estos pacientes tienen un alto riesgo del desarrollo de melanoma uveal o conjuntival. Esto entonces es como se ven los pacienticos, entonces con las manchas a nivel de cómo se ven las alteraciones del nervio óptico y los hallazgos del mismo. Además, tenemos que entonces en cuanto a los hallazgos dermatológicos, tenemos las lesiones pigmentadas o el nebus de Ota que está presente, las manchas café con leche, las manchas mongoloides, estas pigmentaciones que no son hipopigmentaciones que son diferentes al vitiligo. También pueden estar los nebus flamecios y los nebus anémicos. Estos suelen ser parchados, no van a respetar la línea media y están de manera diseminadas, que son características principales. En cuanto a los hallazgos del sistema nervioso central, entonces tenemos que estos pacientes pueden tener múltiples, como son las convulsiones, las atrofias corticales, las anomalías de Arnold-Chiari de tipo 1, la sordera bilateral, la parálisis facial idiopática, la hidrocefalia, la diabetes insípida, el neurofibroma plexiforme, el retraso del desarrollo psicomotor y las alteraciones del electroencefalograma. Los otros hallazgos que pueden estar presentes son la escoliosis, la asimetría a nivel de la longitud de las extremidades, la macrocefalia, la genesia gonadal, la angiomatosis renal, la hepatoesplenomegalia, la presencia de hemangiomas cavernosos, las hernias umbilicales, la hipoplasia de las venas de las piernas y los déficits de IgA y el hiper-IgM, la presencia de eczema y la erupción prematura de los dientes. En cuanto al manejo de esta patología, tenemos que las características cutáneas deben ser manejadas únicamente por el dermatólogo, y estas manchas de vino porto son susceptibles al láser. En cuanto al manejo por parte de oftalmología, se debe realizar un seguimiento toda la vida para entonces prevenir el desarrollo del glaucoma y de melanoma uveal, y se debe realizar un seguimiento del estado neurológico de los pacientes. Tenemos entonces, ya casi vamos a terminar, tenemos entonces la el dermatomelanocitosis, que esta es una afectación pigmentaria congénita que va a afectar entonces la piel periocular, pero también puede comprometer la esclerosis, la uvea, la órbita, el paladar y el tímpano y las meninges. Esta tiene una
alta predisposición para el desarrollo de melanoma. En el caso del desarrollo de melanoma uveal, se ha descrito el 1 de 4, con una incidencia de 1 en 400 y va a ser mayor que el desarrollo de melanoma orbitario o meningio. Esta presentación, entonces, de los pacientes esta presentación es de manera difusa, ya que va a afectar a todos los cuadrantes del ojo de manera homogénea o puede ser sectorial, afectando solo uno de los cuadrantes. Esta es una condición esporádica que no está asociada a ninguna mutación genética en el momento identificada. Entonces, en cuanto a los hallazgos oftalmológicos, tenemos que entonces esta pigmentación periocular dérmica con pigmentación ocasional de la fosa temporal, puede también entonces haber una pigmentación escleral y uveal que puede comprometer desde el iris hasta la coroides. También puede haber una pigmentación orbitaria y a nivel del iris pueden haber mamilaciones o aglomeraciones de tejido de apariencia de lunares. Entonces, aquí tenemos que les trae para mostrarles entonces una forma de la melanocitosis, de la dermatomelanocitosis de manera difusa, que va a comprometer, o pues también se caracteriza como se describe como el nevus de Ota, que va a generar el compromiso del ojo derecho de este paciente. Entonces, aquí entonces ya se ve cómo involucra a nivel de la esclera y aquí ya entonces se ve cómo se encuentra el compromiso también del sectorial del iris y posteriormente de la coroides. En cuanto entonces a los hallazgos dermatológicos, entonces tenemos que es un nevus que es dérmico, que va a ser principalmente plano, se va a llamar también como un nevus de Ota, que va a comprometer principalmente la región periocular y puede tener extensión temporal. Raramente esta conduce a un melanoma cutáneo, pero ya les conté su asociación con los melanomas uveales. En cuanto a los hallazgos del sistema nervioso central, entonces el nevus puede extenderse y comprometer lo que ya son las meninges y ya pueden entonces generar un aumento del riesgo del desarrollo de melanoma meningio y como otros ya se pueden encontrar, otras manifestaciones se pueden encontrar la pigmentación del paladar de manera ipsilateral a la mancha del nevus de Ota y la pigmentación de la membrana timpánica. Aquí les traía para ver entonces cómo se ven los compromisos a nivel del sistema nervioso central y la pigmentación de la membrana timpánica. Entonces, en cuanto al manejo, tenemos que se debe hacer un seguimiento semestral por parte de oftalmología para determinar para evaluar el riesgo del desarrollo del melanoma uveal y siempre se debe sospechar cuando hay, o sea, que ya se haya desarrollado un melanoma uveal cuando hay presencia de líquido subretinal de manera inexplicada o la presencia de pigmento naranja, que son los depósitos de lipofusina. La presentación más temprana que se puede dar se ha dado a nivel de los 35 años, pero también se han descrito tardías como a nivel de los 55 años. Entonces, para concluir, las facomatosis tienen características congénitas y adquiridas. Estos van a ser tumores benignos o amartomas que tienen unos criterios clínicos estrictos y se debe realizar por parte del personal de salud el reconocimiento de las características sobresalientes. El tratamiento debe ser multidisciplinario, ya que esto va a generar un gran impacto a nivel de la calidad de vida y de la mortalidad también de los pacientes y se debe hacer un acompañamiento siempre con la familia. Muchísimas gracias. Esto era lo que les traía para hoy. Muchas gracias, Catalina. Yo creo que lo básico de esto es que cuando uno ve estas lesiones en piel, bien sea los nevus flámeos, las manchas café con leche, las lesiones pigmentadas, debe pensar en dos estructuras básicas, o sea, dos cosas básicas que se pueden afectar y es, por un lado, haber glaucoma por el aumento de la presión venosa epiescleral y segundo, lesiones a nivel de la retina. Entonces,
digamos que básicamente eso es lo que uno tiene que pensar cuando ve este tipo de pacientes y que pueden no tenerlo en el momento en que uno lo examina, pero sí desarrollarlo posteriormente. Ya pues tú lo has dicho, todas las diferentes variaciones en cuanto a cada una de las diferentes patologías, pero sobre todo a nosotros los oftalmólogos nos toca mirar más allá de los ojos. A veces no quitamos la ropa, no vemos las manchitas café con leche, se nos pasan estas cosas, los neurofibromas, hemangiomas muchas veces, lesiones de piel, no las vemos porque no las miramos, porque estamos fijos en el globo ocular y los párpados y de allí para adentro y no las vemos, entonces es importante por eso. Y saber también pues que puede haber, digamos, la parte de herencia, que es muy importante, y la asociación con otros órganos fuera del ojo, ¿no? Como tú bien lo has dicho. Alejandra, ¿tiene algo que decir? No, pues de pronto como las más frecuentes a las que uno está expuesto son la neurofibromatosis, de pronto Sturge-Weber y la oculodermatocitosis, entonces como de pronto como estarla repasando un poco más frecuente y no, pues qué más, no, la misma recomendación de la doctora, especialmente en pediatría, son motivos frecuentes de consulta, la evaluación de manchas café con leche y pues es como explicarles también a los papás que esto es algo como a largo plazo cuando hay un diagnóstico de este estilo, porque muchas de las, como los compromisos que pueden aparecer no van a estar de pronto cuando uno los ve chiquitos, sino que es a largo plazo. Porque pues yo personalmente he visto pacientes adultos con Sturge-Weber y un glaucoma pues ya súper avanzado porque pues no se les explicó de pronto que podía suceder daño en el nervio óptico y glaucoma pues secundario, entonces como insistirle mucho a los papás que esto es algo que hay que hacerle un seguimiento como frecuente, explicar pues cuáles son las cosas que pueden ocurrir para que ellos sepan y estén pues pendientes de llevar a los niños a controles, ¿no? No, por lo demás creo que Catalina ya dijo todo. En cuanto, por ejemplo, a la neurofibromatosis tipo 1, que es la más frecuente, la que uno más frecuentemente ve, los pediatras son muy sensibles a ver, muchos son muy sensibles a ver las manchitas café con leche y le mandan a uno los pacientes para descartar los nódulos de Lynch en el iris. Cuando los papás ven que la remisión dice neurofibromatosis, se ponen a leer en Google y ahí sale pues el hombre elefante y salen todas estas malformaciones horribles. Entonces los papás llegan aterrorizados y la verdad es que con la experiencia yo he visto que los niñitos o las personas que tienen pocas manifestaciones, o sea, poca penetrancia de la neurofibromatosis, realmente tienen una vida completamente normal. Y el que la tiene muy penetrada, la tiene desde el principio. O sea, uno ve el niñito con manchas café con leche, con neurofibromas, con el neurofibroma en el párpado, con el compromiso del hueso del estenoides, la proptosis por otro lado, el glaucoma que lo tienen unio bilateral. Entonces, si va a ser muy fuerte, se presenta como desde el principio y ya después pues uno lo puede ir siguiendo poco a poco sin ninguna afán. Yo tengo muchos pacientes ya adultos con neurofibromatosis que no tienen ninguna manifestación severa ni a nivel cerebral, ni a nivel de piel, ni a nivel del ojo. Entonces, pues, como ayudar a llevar eso para los papás es bastante, digamos, problemático, ¿no? Ahora, cuando uno ve que el nebus flammeus del Sturge-Weber compromete tanto el párpado superior como el inferior, tiene que pensar que muy seguramente tiene glaucoma también el paciente. Si es solamente de la parte inferior, casi que no lo va a tener. Sí, es verdad y afortunadamente la mayoría de los pacientes, por lo menos con neurofibromatosis, la mayoría tienen cuadros mucho más benignos, ¿no?
y pues los que son más, con una penetrancia pues más severa, pues sí, yo tengo unos cuantos y como dice tal cual la doctora Pilar, desde chiquitines tienen pues un Eso montón de sale compromiso florido y así. sí, pero afortunadamente pues la mayoría que yo veo les va bastante bien. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario? No, Doc, muy claro, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Gracias.